Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Hola, saludos hermanos y bienvenidos a su programa La Palabra en tu Casa. El día de hoy estamos muy bien acompañados. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra muchísimo de verdad que ustedes también estén con nosotros. Para nosotros es sumamente importante que ustedes también puedan participar, así que los invitamos desde ya que vayan escribiendo, mandando sus saluditos y todo esto. Bueno, entonces vamos a iniciar este momento con una oración. Jesús, por favor. Señor Jesús, nos vemos hoy en tus manos, que tu Espíritu se derrame en cada uno de nosotros, que tu amor y siempre esté con cada uno de nuestro caminar, nuestras acciones, y que sepamos transmitirte a ti entre pensamientos, palabras y acciones hacia el mundo para transmitir tu amor y tu misericordia a cada uno de los lugares y personas que necesitan de ti y que nos amen de ti. Amén. 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 Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre resiliencia y sobre el sufrimiento. Entonces, a ver si pudiéramos preguntarnos, porque esto es un proceso, antes de pasar por la resiliencia obviamente tenemos que pasar alguna situación. Entonces, me gustaría que podamos compartir un poquito de qué es para ustedes el sufrimiento, cómo pueden percibir esa palabra, porque de alguna u otra manera, cuando uno busca en internet, la palabra no se encuentra muy fácil. O sea, se encuentran cosas que la gente ha dicho, pero no se encuentra una definición como tal. Se encuentra una del diccionario. Pero ¿qué es para ustedes el sufrimiento? A ver, padre, si comenzamos con usted. Gracias, Angie. Bueno, un saludo también a todos los que nos sintonizan en este momento. Y bueno, hablando de este tema que conecta mucho con el Viernes Santo, ¿no? El dolor de Cristo, meditamos hoy, su entrega, su sufrimiento. Pues cuando pienso en sufrimiento, pienso en el dolor, la pena moral, espiritual, incluso física, corporal, que experimenta una persona, ¿verdad? A causa del mal, a causa del pecado, a causa de la enfermedad, un poco por ahí, una pena, un dolor que llevamos en el corazón y en la mente. Ok, muchísimas gracias. Ann, a ver, cuéntanos. Claro, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero dar una definición basada un poco en mi historia de vida. Y para mí el sufrimiento es un gran maestro para aprender, es un lindo trayecto para avanzar, pero no para seguir con él a cuestas, porque como decía el padre, es un dolor, es algo que vives en un momento, pero hay que avanzar dejándolo atrás. De esa manera veo yo el sufrimiento. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Para mí el sufrimiento, bueno, lo que sea el padre y Ann, es esa etapa de dolor, de tristeza a situaciones que nos afectan. Sin embargo, el sufrimiento lo podemos aprovechar a cierto punto, que sea nuestro impulse para seguir adelante y sobrepasar adversidades, circunstancias o problemas que nos lleguen a agobiar. Ok, sí, y es algo bastante importante lo que acaban de comentar, porque, como yo decía, esto es un proceso, y en realidad nosotros queremos siempre estar como felices, o es lo que el ser humano espera, o sea, estar siempre feliz. Y en realidad no existen emociones negativas ni positivas, sino que algunas son más displacenteras, otras son un poco más placenteras, pero en esa misma naturaleza sabemos que el sufrimiento es algo universal primero, es algo universal y que en realidad todas las personas pueden sentir en algún momento sufrimiento. No quiere decir que porque una persona esté pasando por una situación, su sufrimiento va a ser más o menos. Para cada uno de nosotros, el ser humano, pues cada situación trae consigo esto. El sufrimiento que vivió Jesús, Padre, ahorita que lo estaba comentando, eso es una cosa que mientras estábamos ahorita en el templo, yo decía, Dios mío, de verdad,
yo creo que en estos momentos nadie podría vivir una situación como esa, yo creo que nunca nadie podrá vivir una situación como esa, pero a pesar de que nosotros no vivimos una situación pues tal cual, sí hay otras situaciones que nos llevan a nosotros a sentirnos muy mal. Entonces, dentro de todas estas cosas, desde la parte también un poco espiritual, ¿cómo podríamos nosotros afrontar el tema hoy llevándolo muy relacionado al Viernes Santo, a lo que sufrió Jesús? Sí. Bueno, hay una palabra que ha perdido mucha fama, ¿verdad? Incluso se ha visto como mal, ¿verdad? Sobre todo porque hemos dado muchos pasos en el conocimiento de la psique humana, ¿verdad? También se ha avanzado en los temas espirituales, pero quiero retomarla porque puede tener un sentido, ¿verdad? Que un sentido de sabiduría de la humanidad por tantos años, es el tema de la resignación. Bueno, a veces el tema de la resignación es como, bueno, me cruzo de brazos porque no hay cambio. Se podría pensar así negativamente, pero la resignación significa darle otro signo a aquello que parece negativo en mi propia vida. Y claro, desde la fe esto cobra sentido, dar un signo nuevo a mi realidad de dolor, ¿verdad? Porque la experimento ahora desde Cristo. Y trasciendo esa realidad, no me quedo en ella, no le doy todo el poder que pueda tener sobre mi vida, sino que lo someto al poder del Señor, a su misericordia y a su cercanía. Resignación. Resignarnos, por lo tanto, es visualizar nuestra realidad con los mismos ojos del Señor y asumir desde la propia vida sus propios sentimientos, asumir con valentía aquello que parece como un mar rojo a atravesar o un periodo de pasión, ¿verdad? Así como la pasión de Cristo. A mí me llama mucho la atención porque sí, Cristo tuvo que sufrir, ¿verdad? Grandemente, pero se resignó ese dolor, ¿verdad? De la persecución, la tortura, con el amor del Padre. Le puso el signo del amor, el Padre, la confianza en el Padre. Y miren algo, ¿verdad? El salmo que se entona hoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo utiliza Jesús en la cruz para orar. Y lo que dice es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? A la par de la pregunta está también la afirmación, encomiendo mi espíritu. Y es la confianza básica que tiene todo cristiano. A partir de esa confianza, de esa fe, yo resigno mi vida. Le coloco el signo de la resurrección. Claro, y yo creo que tiene mucho que ver, o sea, todas las palabras que ha dicho son tan importantes porque van hilando una cosa con la otra. A veces cuando uno escucha las palabras que dijo Jesús, hay personas que se quedan y dicen, pero mira, o sea, si él mismo dijo, ¿por qué me abandonaste? Pero es que él está afirmando que lo dejó todo al Padre. Entonces, qué importante también es que nosotros, desde nuestra pequeñez, pues porque en realidad, como lo digo, nunca podríamos igualarnos ni un poco, pero desde esa pequeñez, saber que Jesús tiene esa misericordia, que Dios tiene esa misericordia con nosotros, pero sobre todo afrontar las cosas con valentía, aunque no es fácil, porque sabemos que no es fácil nunca, ¿no? Entonces, ajá. Y quisiera agregar otra palabra, ¿no? Es la conformidad con la voluntad de Dios. También a veces nos suena la palabra conformidad a conformismo, pero no es, conformidad es hacernos de la forma de, y de qué forma vamos a asumir la forma de Cristo, ¿no? Así como el molde figura un nuevo elemento, así nosotros nos hacemos conformes con la voluntad de Dios, que a veces tiene caminos inescrutables, ¿verdad? Solo la sabiduría del Espíritu nos acompaña. Y la sabiduría del Espíritu es la que nos hace ir madurando. Ya lo decían muy bien, ¿verdad? Que el dolor es también como un maestro, pero no nos debemos quedar con él siempre. El ir avanzando en la vida nos hace madurar y nos hace conformarnos, hacernos de la figura del Señor. Sí, a ver. Una cosa que me llama la atención que comenta sobre el conformismo a la voluntad de Dios. Y es una situación a veces muy difícil de que nos toca aceptar y preguntarnos el por qué, para qué nos pasan estas situaciones. Y a veces no entendemos, pero si miramos del amor de Dios desde el punto de vista de que esto para mí es necesario para crecer y para verlo como maestro, como decían, vemos la importancia de cómo el amor de Dios me lleva a entender su voluntad,
que siempre es justa, perfecta y bondadosa. Y yo quisiera regresar un poquito más y es a ese momento en donde Jesús va a Getsemaní a orar y definitivamente él ya sabía lo que se iba a enfrentar y cómo se abandona en el Padre y le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces muchas veces se hace más difícil el sufrimiento porque queremos batallar, queremos, sabiendo lo que estamos viviendo, queremos ir por otro lado. Entonces, como decía el Padre, es como acogerlo, como no resistir, como no renegar, sino abrazar la cruz, como bien lo hemos escuchado tantas veces, nos hace incluso no querer confrontarnos nosotros mismos, porque si estamos sufriendo, ¿para qué batallo con ese dolor? Es más serenarnos y abrazar la cruz, abrazar el dolor, abrazar ese sufrir, porque no es eterno, Él nos va a permitir en algún momento salir de allí. Y ahora que mencionas eso, Ann, de cuando estás en Getsemaní, me pongo también a pensar un poco en ese sufrimiento, que tal vez nunca se va a comparar, pero hay algunos sufrimientos que son en escalas tal vez un poco diferentes, y el sufrimiento de que sus amigos lo iban a traicionar, de que iba a pasar todas estas cosas, y yo me pongo a pensar, wow, si yo sé que mis amigos me van a traicionar, primero, qué difícil callarlo, porque yo creo que en el tiempo de hoy tú se lo vas a decir y tú vas pero uno trata de buscar las respuestas, pero también desde esa parte humana de Jesús, ese sufrimiento psicológico, el moral, que te estén gritando, diciendo cosas, o sea, todas esas cosas como humanos nos mueven, y yo creo que es bonito también humanizar un poco y poder entender que el sufrimiento no fue solo, o sea, a una cosa, sino que fue como integral. Y que sí. Porque a ver, lo podemos reducir a las torturas que recibió, ¿no? Pero Sí. está todo eso, el desprecio de la multitud que había recibido sus beneficios. Así es. También el dolor de contemplar a su madre en el camino y al pie de la cruz, ¿verdad? Hacerla sufrir, ¿verdad? Indirectamente la hace sufrir, porque, bueno, está padeciendo una tortura propia de un criminal. Además, la lejanía de sus cercanos, los más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, solo queda Juan, ¿verdad?, en representación de todos aquellos que salieron huyendo. Así que no es fácil, ¿no? Y además, la gran pregunta que le hizo Satanás al comienzo en las tentaciones, se la hacen también. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si de verdad ha sanado a otros, ¿por qué no baja ahora de su suplicio? Es tremendo el sufrimiento del Señor. Claro, y yo creo que hablando un poco de esta parte, Satanás también trata de hablarnos en nuestros momentos de dificultad. Claro. Porque claro, cualquiera quisiera decir, pero ¿yo por qué? ¿Y por qué yo? Y hay una cosa que es como muy común en decir que Dios les da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, y a pesar de eso, que esa frase me parece a mí en lo personal muy bonita, he visto, dije, bueno, pero es que yo no soy tan, ¿no? Tan guerrero. Sí, Ajá. entonces, ¿qué me pueden contar un poco de eso? Porque yo sé que de diferentes maneras hay personas que sufren en el trabajo, hay personas que sufren en la parte de salud, otras con las familias, entonces, ¿qué pudiéramos compartir respecto a esto y que tal vez pueda enganchar un poco con situaciones que los hermanos puedan estar viviendo también? Bueno, yo creo que el Señor nos prepara. Yo creo que de eso estoy convencida. Él siempre nos prepara y yo soy creyente de que Él está allí, de que nunca nos abandona. Y bueno, adelantarme un poquito porque pues lo tenía hacia la resiliencia, pero yo pasé por una metástasis de cáncer orofaríngeo, y hoy día muchos de ustedes tienen la facilidad de salivar, producir saliva, y luego de mis tratamientos yo no produzco saliva, siempre tengo que beber agua, y allí lo quiero vincular un poquito con las 7 palabras de hoy, ese tengo sed. Si yo siento sed y yo puedo beber agua, no quiero imaginarme a Jesús cuando Él también exclamó, tengo sed.
porque sí es bien difícil, es complejo cuando estamos hablando, el no tener esa facilidad. Sin embargo, como bien tú lo decías, él le da esas batallas a los mejores guerreros y quizás no es creerse un gran guerrero, sino tener esa fe, tener esa confianza y ver las cosas desde otro punto de vista. En fe, yo creo firmemente de que en algún momento eso va a ir mejorando y de hecho a medida que va pasando yo siento que voy mejorando. Entonces yo creo que es ese momento de confiar, de creer, ese credo que decimos cada domingo, o sea, creérnoslo nosotros mismos, no dejarlo en simplemente las palabras. Así que yo sí creo que viviendo las cosas desde la fe podemos verlo diferente, podemos sentir consuelo, podemos sentirnos fortalecidos y vivir las cosas diferente. Muchísimas gracias, Ann, por compartir eso, que es algo muy personal y yo creo que, bueno, una de las cosas que nosotros podemos tener aquí con estos recursos, que era algo de lo que estábamos hablando un poco, es que podemos compartir en familia, porque yo creo que la comunidad de Radio Claret TV y Radio TV, las dos somos una familia, entonces me gustaría en este momento que pudiéramos leer algunos de los mensajes que nos han estado llegando para que se sientan también aquí con nosotros en este momento. A ver, Clara Grimaldo, bendecida tarde, en especial el tema de la resiliencia. Buenas tardes. Amparo Gutiérrez, buenas tardes a todos, bendiciones. A ver, Padre, si nos ayuda a leer los mensajes. Claro. Buenas tardes, hermanos en Cristo, de parte de Tuta Rodríguez. Ahí la vimos en la celebración de la tarde. Gracias, Tuta. Emilia Esteves, buenas tardes, bendiciones. Gracias, Emilia. Querube Díaz Chen, buenas tardes, hermanos en el estudio. Saludos. Gracias. Un abrazo, Querube. Mi mamá, Marielo Ramírez, ahí está full sintonía. Hola, bendiciones a todos. Clara Grimaldos, definitivamente que la resiliencia que sufrió nuestro Señor en momentos difíciles es indescriptible, que lo confió a su Padre Celestial. En la catequesis de jóvenes, no sé quién será ahí, será Orlando. Buenas noches a todos, un saludo especial a nuestros queridos amigos catequistas, Ángela y Jesús. Orlando, saludos. Oye, esos saludos, muchísimas gracias de verdad a todos por estar en sintonía. Queremos escucharles, escucharles a través de nosotros que estamos leyendo los mensajes. Y bueno, creo que hemos estado llevando el tema de una manera pues muy bonita entre la fe y la parte psíquica, que al inicio comenzábamos diciendo un poquito que era la resiliencia, y en realidad el ser humano no le gusta sufrir, es como una naturaleza, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que si queremos algo lo conseguimos tan rápido. Aún teniendo pocos recursos económicos en estos días es muy fácil tener todo lo que uno pueda necesitar. Y hablando también un poco de esto, me pongo a pensar en estas otras personas dentro de lo que vivimos en la pasión de Jesús, que también sufrieron. Y a veces nosotros pensamos que bueno, en las personas buenas, en las personas que acuden a la parroquia y tal, pero hay otras personas fuera de estos espacios que también sufren. Y yo veía en la semana, esta semana, un monólogo de Judas. Y yo decía, wow, o sea, uno lo ve como el malo de la historia, pero en realidad, ¿cómo llegó él? Bueno, al fin que tuvo, y eso a veces nos pasa y juzgamos a las personas por alguna situación que han pasado. Ay, bueno, Angie, mira, yo conectando con esto, ¿no? Porque el domingo se proclamó la Pasión según San Mateo, extensísima, ¿no? Y está también toda la trama de la traición de Judas. A mí me provocó llorar, escuchar cómo él traicionó al amigo, la verdad, pensando, ¿no? Uno como va avanzando también en el camino de la fe, va profundizando en la relación de los discípulos con su maestro, ¿no? Y comprende que Jesús lo entregó todo por ellos, los formó, los tuvo de cerquita, ellos tuvieron pruebas de sus milagros, de su divinidad y todo lo que quieras, ¿no? Pero a la hora de la hora quizás las aspiraciones de Judas eran de un vuelo muy corto, muy bajo, y al final él estaba buscando su realización
pero no logró entender que la propuesta de Cristo iba por otro lado, ¿no? Y termina entregando al maestro de una forma terrible. Es tremendo, ¿no? Y bueno, yo sí creo que hay muchos sufrimientos que vienen a la vida por cabezonadas, ¿verdad? Porque no porque vengan del cielo, sino porque nos empecinamos en vivir de una determinada forma. Quizás eso es lo que le pasó a Judas. No supo ver más allá, ¿verdad? Quizás de un poder político que podía haber adquirido cuando Jesús se convirtiera en rey, según su idea. O como dice el Evangelio, que las aspiraciones económicas le mataron el corazón, ¿verdad? Exacto. Muchas veces nos pasa eso y nos deprimimos y perdemos el sentido de la vida porque falta lo uno o lo otro, ¿no? La fama, el like, los seguidores, el poder, ¿verdad? La alfombra roja, lo que quieras. Mucha gente sufre por eso, pero es un sufrimiento estéril si no lo vinculamos con el Señor. A ver, el sufrimiento de por sí es malo, o sea, no es que sea algo bueno y que lo busquemos. El católico no debe andar buscando sufrimientos. Lo que pasa es que viene de gratis, pero también debemos aprender a asumirlo con valentía, a enfrentarlo con valentía. No, y es como, ahora que menciona eso, pienso en dos cosas, en que claro, era algo que iba a decir, que el sufrimiento a veces llega porque uno toma decisiones que no son las mejores, pero lo otro también lo que decía el padre Marco ayer, para los que estaban pues ayer también en sintonía, él decía que hay personas que solo quieren sufrir en Semana Santa porque Jesús sufrió y yo me ponía a pensar y yo digo, es verdad, hay personas que tal vez no vienen a la parroquia durante todo el año, entonces estos días están haciendo algunas cosas que son un sufrimiento y que dejan de hacer cosas o que hacen cosas muy extremas, pensando, y eso es como una religiosidad popular, es algo muy popular, pero de todas maneras sí creo que es también positivo el poder separar esos tipos de sufrimiento que nosotros tenemos, porque hay sufrimientos que son muy reales y hay otros que para la psique de la persona o para la persona son reales, pero cuando uno se pone a ver eso de no tener likes o no tener, son cosas que son muy efímeras, muy... Triviales. Sí, Sí, exacto. reales. Entonces, me recuerdo también que el domingo conversábamos con los jóvenes Jesús y les poníamos esos ejemplos de cuando estábamos, yo también en la última cena, cuando estaban en la última cena y cómo lo relacionábamos con los papás, porque a veces los papás saben cosas, yo digo, estoy hablando de estas cosas porque en estos días han estado conectados los jóvenes, entonces a veces los papás saben las cosas que van a pasar y entonces te preguntan y tú dices, no, yo no sé, y uno se hace el vivo, entre comillas, que en parte tiene mucho que ver con lo que hizo Judas, ¿no? Él se hizo el vivo, pero Jesús ya sabía. Entonces, esos sufrimientos también de los jóvenes, de los niños, ¿no? Que en algún momento conversábamos que a veces no pensamos en los niños, no los respetamos. Qué importante puede ser también darle un poco de atención a estas minorías, a los sufrimientos que tienen jóvenes, niños, personas adultas. Pero yo quiero anotar algo también, porque eso también viene con la educación en el hogar. Total. Claro. Porque hoy se nos ha configurado, vamos a decirlo así, para evitar todo tipo de sufrimientos a los niños. O frustraciones, vamos a decirlo así, que también las frustraciones que vienen a la vida nos educan para enfrentar luego problemas más grandes. Así es. Cuando los papás quieren resolverle todo a los niños, cuando quieren abrirle el camino en todo, que lo tengan todo, que no falte nada, luego no van a tener las herramientas para enfrentar la vida. Y lo digo en serio, a veces habían padres de familia que pasaban las horas de la noche rellenando las planas de los niños para que ellos tuvieran la tarea, pero no le estaban haciendo los niños, lo estaban haciendo los propios papás. Y al final los niños no aprenden a leer ni a escribir, por ejemplo. Luego, ¿verdad? ¿Cómo el tema del trabajo, cómo lo van a asumir? Exactamente. Sí. El tema de cómo yo me voy a autosostener en el futuro, porque me dejen la cuenta bancaria a mí lista, mis papás. Yo creo que todos nosotros debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Y quizás, por ejemplo, nos hemos acostumbrado mucho a las becas universales aquí en Panamá, entonces el trabajo, el valor del trabajo, el esfuerzo, poner de mi parte, ¿dónde está? No, y pensando en eso,
cuando los ayudamos supuestamente a no sufrir cuando son niños, van a sufrir cuando son adultos. Sí, definitiva. ¿Y cómo Ajá. enfrentar ese sufrimiento? Ellos nos Es- porque nos han forjado un crecimiento de la experiencia de pasar estas situaciones y circunstancias. Ujú. Y esas situaciones van a estar. La vida es. Sí, sí, Sí. sí, Sí. definitivamente. Y decía algo que me muy interesante, padre, que a veces los padres dicen, bueno, no quiero que a mi hijo le falte nada ni pase lo que yo pasé, Ajá. pero lo que tú pasaste te ayudó a forjarte hoy. como Sentido de ser humano y como responsabilidad. padre, exactamente. Sí, yo sí creo que esa parte es importante y me encanta cuando los temas se van poniendo así como que se debaten, porque al final es eso, ¿no? Es importante ir viendo todos los puntos de vista y nuestra sociedad, es verdad, ha dejado que la gente deje de sufrir de alguna forma por todos querer estar bien, todos estar felices, pero la verdad de la vida es que siempre vamos a tener situaciones que nos comprometen. Y quisiera agregar una arista más, Ujú. y tiene que ver con el Evangelio de San Juan. Es el tema de la vid, que Cristo es la vid, nosotros somos los sarmientos, debemos estar unidos a Él. Y dice Jesús en el Evangelio de San Juan que también van a haber momentos de poda Así es. Ajá. para que demos luego fruto. Ujú. La poda, que es un complejo de cosas que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, frustraciones grandes, ¿verdad? Que no sabemos cómo enfrentarlas. Esas podas, digamos, que vienen por la vida en sí misma, debemos asumirlas también con un sentido, ¿verdad? Y por ejemplo, que tengamos un ser querido enfermo, la poda es que yo tengo que aprender a cuidarlo. Ujú. La poda es que yo me dedique, ¿verdad? Que trabaje por él. Y olvidarme de mí mismo al fin y al cabo, ¿verdad? Porque quizás llevamos una vida muy cómoda. Y ahí conecto otra vez con lo de los niños que todo tienen en su Ujú. casa y no tienen frustraciones. Cuando el papá o la mamá se enfermen, ¿quién los cuida? Así es. Y muchas veces terminamos mandando a los mayores a hogares porque no hay sentido de frustración, no hay sentido de asumir la frustración, digo. Y lo más fácil es solucionar, ¿verdad? Deshaciéndonos de los mayores. Y eso que acaba de comentar de la frustración es importante porque cuando uno tiene alguna situación difícil, pues también la frustración está ahí y es importante y bueno, al final le vamos a dar algunos tips para ir pudiendo pues controlar un poco y tal vez ir aprendiendo un poco más sobre la resiliencia, pero la frustración también nos puede llegar en algún momento a sufrir porque nos enganchamos tanto en algunas cosas, nos vamos frustrando y el cuerpo se enferma cuando nosotros tampoco le damos ese cuidado que debe tener. Padre, yo veo que usted tiene aquí un libro de San Antonio María Claret. A mí me gustaría que usted compartiera un poco, Claro. por favor. Sabes que, bueno, imagino que lo conocen cada vez más, ¿no? Pero San Antonio María Claret fue un hombre muy sufrido. Ujú. Ya vimos la película hace unos meses más o menos. Muy buena. Y descubren ustedes cómo fue obligado a muchas cosas en contra de su voluntad, fue atacado, fue perseguido, injuriado, se escribieron libros falsos, ¿verdad?, con autógrafo de él, y además al final de su vida lo destinan como confesor de la reina en Madrid, donde además se le obliga a una tarea que no le gusta, ¿verdad?, cuidar de una reina en un lugar lujoso, su jaula de oro la llamaba el Palacio Real de Madrid. A pesar de eso, él trata de ser fiel a su vocación de pastor y a su vocación de misionero. Y es interesante cómo aquí él habla del tema de la resignación y quisiera compartírselo. Dice sobre la displicencia, su disgusto en Madrid. Él estaba disgustado. Todos los días en la oración tengo que hacer actos de resignación a la voluntad de Dios. Actos de resignación, es decir, pequeñas jaculatorias, ofrecimientos al Señor, te entrego esto por mi salvación, por la salvación de mis hermanos, por el progreso en la misión de la iglesia. Actos de resignación a la voluntad de Dios. O sea, que ese sufrimiento no se quede como algo estéril. De día y de noche, y siempre, tengo que hacer actos de este sacrificio de estar en Madrid.
tengo que hacer, pero doy gracias a Dios por esta repugnancia. O sea, él no se acopló a ese sistema de vida superficial, de la política, de la corte, del boato, del lujo. Dice, a él Dios le regaló la repugnancia de ese estilo de vida. Dice, conozco que es un bien grande para mí. Ay de mí si la corte y el mundo me agradaran. Esto solo me agrada, al ver que nada me agrada. Bendito sea el Señor y Padre mío, que tenéis de mí tanto cuidado. Estoy convencido, Señor, que así como el agua, escuchen esta comparación, así como al agua del mar le habéis dado el salobre y la amargura para que el agua se conserve pura, así me habéis concedido a mí la sal del disgusto y la amargura del fastidio en la corte, para que me conserve limpio de este mundo. Gracias, muchas gracias os doy, Señor. Bueno, ¿qué destaco de acá? La resiliencia de él, bueno, no se plantea en esos términos en esa época, pero su resiliencia es, mi sufrimiento no debe ser estéril. Voy a hacer actos de ofrecimiento al Señor. Segundo, él descubre que la repugnancia que siente por ese estilo de vida de la corte es también un don de Dios, porque es allí como va a ser preservado él del pecado y va a ser testimonio él también para otros muchos. Y lo bello también de la comparación, la sal del mar, su amargura, le preserva al agua, ¿no? Al mar, pero también lo que está experimentando él en la corte de Madrid, como un dolor y un sufrimiento, también le conserven a él de acoplarse a un sistema de vida que en realidad estaba ya caduco, ¿verdad? Caduco porque precisamente la reina fue exiliada de España, ¿verdad? ¿Qué podría pasarnos a nosotros llevando vida muy cómoda cuando no sentimos el desprecio por la mundanidad, nos acoplamos a ella? Y el Papa Francisco habla mucho de esto, de la mundanidad, ¿verdad? Que se pega no solo a ustedes que viven allá en sus casas, ¿verdad? No crean, también en los conventos y en las casas curales hay mucho de esto, ¿no? Mundanidad, vivir frívolamente, sin sacrificio, sin sentido de entrega. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que no nos acoplemos al espíritu de este mundo. Mucha gente, por ejemplo, tiene miedo de Satanás, ¿verdad? Y que se le aparezca Satanás en el camino y tal, los espantos, las brujas, los hechizos, todas esas tonteras. Pero no se dan cuenta que Satanás es seductor y no va a entrar ahí con un exorcismo a asustarte para que te hagas más católico, ¿no? Va a entrar por los ojos, por la mente, por el oído, por el gusto, y te va a seducir allí. Y ahí conectas con tus pasiones, ¿no? Y es ahí donde te va a hacer claudicar. Por eso la amargura, la displicencia que experimenta Claret son para él un don de Dios. Claro, qué bonito. Yo creo que, bueno, todos los que estamos tanto aquí como en casa hemos conocido más a fondo la vida de San Antonio María Claret, y yo creo que es muy importante. Cuando yo lo veía en la película, una cosa es imaginárselo, tal vez lo otro es después verlo, y yo me ponía a pensar en todos los misioneros hoy, sabiendo que pueden pasar por cosas muy difíciles, pero siguen en los lugares donde los envían. Y de hecho sé que ustedes enfermos y cuando estaban en el tema del COVID seguían haciendo las cosas que hacían. Entonces yo creo que también eso es importante, el poder dárselo a Dios, dejárselo a Dios y que sea Él pues el que nos ayude. Tenemos más mensajes, a ver si Jesús nos ayuda para ir leyéndolos. María Rosario Osa nos escribe: qué gran ejemplo del significado de resiliencia. La fe mueve montañas. Familia Ferrer. Un saludo, familia Ferrer, por estar con nosotros. Ricardo Icaza, saludos Padre Freddy, Angie y Jesús. Muy interesante el programa. Gracias, Ricardo, saludos. También escribe Ricardo: la vida está hecha de sufrimiento y lo importante es, como dice el Padre, saber afrontar las situaciones difíciles de la vida. Lo importante es aprender de dicho sufrimiento y crecer como persona. Larisa Mascote nos escribe: para mí la resiliencia es saber que a pesar de lo que acontece, se puede salir adelante. Como dice la palabra,
El que no trabaja, que no coma. Nosotros forjamos según nuestras decisiones nuestro camino. Clara Grimalda nos escribe, debemos pedirle a Dios, a Papá Dios, nos ayude a la capacidad de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constructiva, fortaleciéndonos con su fuerza, según su santa voluntad, para recuperarnos. Larisa me escribe, gracias Padre por esa lectura de San Antonio María Claret. Muchas veces estamos tentados a tirar la toalla y huir de las situaciones. Me quedo con resignar a la luz de la voluntad de Dios. Perfecto, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Y bueno, en este momento me gustaría ir con un video musical, así que esperamos que les guste. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más vigas, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acepta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Me supor y duermen en el huerto, mis amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí con ustedes, espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias al Seminario de Mayor San José por prestarnos este talento, ¿no?, para el programa del día de hoy. Bueno, vamos entonces a ver, tenemos esto aquí para ustedes y dicen, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y va muy hilado a lo que estábamos comentando anteriormente de todas estas características o todas estas habilidades que debemos tener, estos valores que nos van generando un carácter más fuerte y que eso nos ayude a nosotros a seguir el camino de la esperanza y sobre todo de la resiliencia. A ver si Ann, ¿tienes algo que compartirnos? Claro que sí. Vamos a pasar ahora a conversar un poco sobre la resiliencia. Algunos ya nos han venido comentando, los que nos están sintonizando, un poco acerca de la resiliencia. Y pues vivir las virtudes que Dios nos da, la fe, la esperanza y la caridad, es lo que nos da la resiliencia. Para mí es lo contrario a la resistencia, porque en la medida en que yo acepto sin rechazar esa adversidad, esa tragedia que a veces sobredimensionamos lo que estamos viviendo, una ruptura de una relación, una enfermedad, todo mi ser se adapta y abraza ese dolor, ese sufrimiento como lo veíamos anteriormente. Evitamos ese querer huir, negarnos, lo hace mucho más traumático, nos hace incluso que podamos caer en la depresión, ver las cosas pues mucho más complejas de lo que realmente va siendo, ¿no? Así que conversaba con Jesús un poco sobre la diapositiva que de hecho nos puso Jesús, que hay diferentes dimensiones de la fe. La herida es ese lugar donde la luz entra en ti, una alegría de vivir que no niega ya los sufrimientos, sino que los integra. Para mí en lo personal, hablar de resiliencia es hablar de fe y pues allí vemos esas 5 dimensiones, pues que Jesús va a conversar un poquito de ella, que básicamente es, para nosotros los cristianos, es vivirla desde la fe. Cuéntanos, Jesús. Sí, estas circunstancias y, digámoslo así, situaciones de estrés que nos llevan como que al límite, el amor de Dios y la fe que vivimos para superarla. Creo que yo le enfoco en mi experiencia de que en lo que vivimos hace 2 años, lo que fue la pandemia, el COVID, fue una situación para mucho estrés, de estar lejos de su familia, de quizás no tener tema del trabajo, de la incertidumbre de qué va a pasar. Vivíamos esa etapa de sufrimiento, de que no entendíamos y quizás pasamos la etapa de renegar, de que por qué estoy pasando estas cosas. Yo como persona que sufrí la pérdida de familiares en esos años de COVID muy seguidos y siendo así pude irme a decir, renegar de Dios y quejarme de que por qué me pasan estas cosas a mí. Y lo veía que el sufrimiento se lo puse en manos de Dios para que lo abrazara conmigo, de entender de que su amor es tan grande y que, como dice San Pablo en Romanos 8 nos habla sobre que nada me aparte del amor de Dios. Lo que fue la lectura de su palabra, de aceptarlo con voluntad y colocar ese dolor, ese sacrificio, ese sufrimiento que sentía, lo asociaba a lo que María sintió en la cruz, lo que sentía San Juan y los apóstoles viendo la pérdida de Jesús, lo asumía así y se lo ponía en manos de Dios para que Él me ayudara a sobrellevar las cosas y también aceptar los dones. A nosotros nos dan muchos dones que tenemos que explotarlos y esos dones nos sirven para salir adelante y lograr superar cualquier adversidad y etapa de sufrimiento que nos puede afectar y darnos hacia abajo, mantenernos hacia abajo. Sí, quisiera aprovechar también allí, cuando a mí me diagnosticaron ese cáncer metastásico, realmente nunca sentí miedo,
yo creo que allí la fe me ayudó muchísimo y por eso le decía a Angie que el Señor nos va preparando, porque al final creo que habían dos caminos, ¿no? La sanación o pues que tuviese que morir. Sin embargo, vivirlo con fe, me gustaba mucho cada mañana antes de ir al tratamiento, venir aquí al santuario, me acompañaba mi papá, escuchábamos la misa, el comulgar, sentía que me daba muchísima fuerza y este testimonio es para cualquiera que nos esté escuchando y que tenga pues alguna situación. El Señor a nosotros, Dios Padre nos conoce, desde antes de nacer, dice la palabra, y creo que lo bonito es que Él nos da, como bien decía Jesús, esos dones, esos carismas, y no es con mi fuerza, definitivamente es con el poder de Dios, pero también sabiendo que en mí está ese confiar. Si yo tengo esa fe, saber que voy a salir adelante, y es vivir un día a la vez, porque a veces nos abrumamos, a veces queremos sanarnos inmediatamente. Pues no, el cáncer lleva un proceso, las quimios, las radios, y si yo desesperaba, a pesar del dolor, a pesar de que muchas veces ni siquiera el poder beber agua era algo sencillo, parece fácil, pero no lo era. Y definitivamente apegada a la fe, viviendo un día a la vez, creo que me ayudó a sobrellevar ese sufrimiento y hoy, como decía Jesús, aceptar lo que tengamos que vivir sin renegar. Jesús no renegó, Él nos mostró esa valentía y creo que estamos invitados a seguirlo, estamos invitados a imitarlos, y si lo vivimos así, créanme que va a ser mucho mejor. No nos podemos quedar allí, tenemos que salir adelante y tener la esperanza y sobre todo tener caridad y amor con nosotros mismos. Y es lo que es. Sí, y quiero rescatar un poco esto porque hablaste de tu papá, igual Jesús tenía personas a su alrededor que eran sus redes de apoyo. Y para nosotros poder en la mayoría de los casos, pues siempre nosotros debemos tener a alguien que nos acompañe. Esa persona que nos acompañe, que no va a sentir lo mismo que nosotros, porque es mentira que los otros vamos a poder entender lo que están viviendo, pero pues estar ahí, saber que si necesitan algo uno está. Podemos pensar, bueno, Ann habló de su papá, y yo creo que es importante que estábamos hablando hace un momento también de los papás y cómo influyen las personas, los padres, pero sobre todo los cuidadores que nosotros tengamos en casa, si ustedes tienen nietos, sobrinos. Qué importante puede ser que nosotros como adultos podamos enseñarles a los más pequeños, a los más jóvenes o a los más vulnerables a poder entenderse, pero sobre todo también a utilizar esos dones que Dios nos dio y también esas habilidades que tenemos, porque todos los seres humanos contamos con habilidades y a veces las buscamos afuera o buscamos personas a veces que no son muy buenas para que nos ayuden, sabiendo que nosotros podemos tener pues todas esas cosas dentro de nosotros. Y en este momento me gustaría pues que nos muestren los mensajes que tenemos. Ann, no sé si nos ayudas a leerlos. Ista, con el sufrimiento que experimenté con fallecimiento de mi padre, aprendí a reemplazar la palabra resignación por la de aceptación, porque la voluntad de Dios es mi norte. Saludos a Ista. Carlos Quintero, Mamá María, nuestro mayor ejemplo de resiliencia, que acepta los sufrimientos y guardó todo en su corazón, todo para la voluntad de Dios se haga. Así es, Carlos. Un abrazo. Clara, seguir pegaditos de la mano de nuestro Padre, por este peregrinar nos dé la perseverancia para asumir con flexibilidad y aceptar acontecimientos desestabilizadores que con su ayuda lo lograremos. Angélica Lombardo, la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de superar situaciones, superarlas y afrontarlas. En la dinámica de nuestras vidas nos encontramos con las mismas, así es.
Yargelis Miranda, excelente tema, hermanos. Me vino muy bien sus palabras, la perspectiva de cada uno acerca del tema. Gracias. Angélica Lombardo, la valoración que uno tiene de sí permite superar las mismas, así como aquella fe, esperanza en Él que todo nos da. Así es. Ricardo, Ann es una guerrera y con el amor de María es un testigo vivo de hágase su voluntad. Un abrazo, Ricardo. Y bueno, sí, para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Es caminar con la sonrisa en los labios, porque la vida es siempre bella a pesar de los momentos difíciles. Así es. No, y la resiliencia no es algo que yo lo tengo y tú no lo tienes, que me llegó. No, es algo que vamos formando, vamos creciendo. Primero con el amor de Dios, segundo con una buena ayuda espiritual que siempre es necesaria. Así es. Y con la red de apoyo que decía Ángela, con esa familia, amigos, personas que quizás no tienen una empatía contigo o un conocimiento contigo, una relación, pero en tu situación de necesidad brindan ese apoyo y son contigo empáticos. Entonces, así poco a poco la vamos forjando, y como decía Ann, y el tema que el acompañamiento que tenga con su papá, que siempre estaba con ella, busquemos siempre ese acompañamiento de personas. Si estamos en situaciones difíciles, no estamos solos, primero estamos con Dios, tenemos a nuestros asesores espirituales ahí para cualquier ayuda, consejo, y también tenemos a nuestros amigos, nuestro ambiente, sea compañeros de trabajo, sea amigos de la iglesia, para que no nos sentamos solos. Y aquí quisiera también aprovechar, la comunidad es sumamente importante, vivir en fraternidad, porque así como mi papá estuvo conmigo a mi lado, no puedo dejar de pensar todos esos hermanos. Yo pertenezco a la comunidad de Emaús y bueno, nuestro director espiritual, el padre Freddy, y cada hermano que siempre estuvo allí, hombres y mujeres, orando y apoyándonos, ¿no? Entonces es vivir nuestras cruces en el Señor, en fraternidad con los hermanos. Eso nos ayuda a tener paz y esperanza en el mismo dolor. Y otro punto importante, el padre Freddy hablaba de los que tienen personas enfermas en casa. A veces incluso no sabemos cómo llegar porque esa persona está enferma. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo abordo? Un abrazo es importante. A veces no es tanto qué decir, sino el saber que estás allí para apoyar y para atenderlos. Sí, sería Muchísimas gracias, de verdad que este compartir ha sido maravilloso. Yo creo que ha sido, nos ha enriquecido muchísimo de todos los ámbitos, tratando de brindarle siempre esa parte psicoespiritual. Así que yo quiero agregar, haciendo un golazo ahí, que los psicólogos también estamos para ayudarles, y sabemos que aquí en la parroquia contamos con los espacios para que ustedes también estén, y que cualquier cosa, de verdad, desde la Escuela San Miguel, que tenemos este espacio de crecimiento humano, y de los otros espacios también que siempre pues estamos presentes. Así que bueno, en estos momentos nosotros queremos también darles a ustedes algunos tips para poder ser más resilientes, porque como ya lo hemos dicho durante esta hora, todos tenemos esta habilidad. Es algo que tenemos que ir incrementando, o que tenemos que ir alimentando para que las podamos utilizar de la mejor forma posible. Entonces, entre estos tips pues está el alimentar una visión positiva de uno mismo. A veces nosotros como seres humanos no estamos tan pendientes de los demás a nuestro alrededor que nos olvidamos a nosotros mismos, y es importante que nosotros podamos cuidar de nosotros y tener esta visión positiva para que cuando lleguen esos momentos de dificultad nosotros podamos trabajarlos mejor. El ser optimista, desde las experiencias de vida que nos han comentado los hermanos, pues también nos damos cuenta que es importante, obviamente, el ser optimista en todo momento, desde que uno se despierta en la mañana. Para esas personas que tengan problemas en el trabajo, en la mañana es una cosa fundamental también despertar y decir: hoy es un buen día, voy a trabajar, gracias a Dios estoy aquí un día más, y poder, a través de estas situaciones, pues ir creando dentro de nosotros los pensamientos positivos. Y algo que quiero rescatar es algo que mencionó Ann, de vivir un día a la vez. Eso es importante. También aceptar que el cambio es parte de la vida. A veces estamos tan acostumbrados a que la vida pues la tenemos de una misma forma,
pasa muchísimo en estas familias en donde los padres daban unas situaciones diferentes económicas y luego los hijos llegan a afrontar esta diferencia de que nada puede ser igual, o que la muerte de algún familiar implique que nosotros hemos quedado solos, o la migración también. Hemos tenido que emigrar y tal vez en nuestros países las situaciones no eran iguales, entonces esto es importante. Fomentar el autodescubrimiento, que tiene mucho que ver también con lo que decíamos en la primera. No generalizar los fracasos. Esto es algo súper importante. El éxito o la felicidad no se miden en un espacio de tiempo, sino que son cosas pequeñas, cosas que vamos en el día a día y lo vamos traduciendo en esa sonrisa, ese sentirse que uno lo pudo hacer, que uno lo logró. Entonces, tratar de no generalizar las cosas negativas, porque cuando son positivas casi nadie las generaliza y dice, ay, todo es tan bueno, no. Decimos, me pasó una cosa buena, pero no pensamos entonces, en vez de hacerlo de la manera negativa, pues pasarlo a que sea positivo y decir, este fue un fracaso pequeño, fue una cosa que pasó, tal vez no lo hice tan bien o tal vez las circunstancias no se dieron, pero sé que va a mejorar. Y por último, pues gestionar el estrés. Esto es muy importante, porque a través del estrés también nuestro cuerpo se va debilitando. Y de estas situaciones hay cosas que a veces no podemos cambiar. Y voy a adelantarme un poco porque, bueno, ahorita cuando venga la oración final, escogimos esta oración porque le pedimos a Dios varias cosas que son súper importantes en el desarrollo de nuestro día a día. A ver, comentarios finales. Sí, bueno, yo quisiera pues agregar antes de la oración final. Yo creo que otro tip sumamente poderoso lo tenemos en San Mateo 5, del 3 al 12, las bienaventuranzas. Es un pasaje hermoso que nos ayuda mucho a consolarnos y nos da mucha fortaleza. Mateo 5, del 3 al 12, cuando tengan esos momentos allí donde a veces se nos hace muy pesada la cruz, los invito a leer las bienaventuranzas. Yo quisiera rescatar esta palabra también de la carta de Romanos: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, la persecución, en todo eso salimos victoriosos gracias a Cristo Jesús. Muchas gracias. No estamos solos, debido a que el amor de Dios nunca nos desampara y no nos da problemas oscuros que no podemos cargar. Y cuando sentamos su voluntad, soltamos y liberamos todas esas cargas que quizás nos mantienen aprisionados a ese sufrimiento y nos sigamos adelante. Así que les invito a abrazar ese sufrimiento, a abrazar ese dolor y entregárselo a Dios, así como María entregó a en la cruz, para soltar y seguir adelante y seguir en esta vida, que sí es necesario el sufrimiento para crecer y fortalecernos como personas y como cristianos. Y mi tip personal, pues, el Espíritu Santo. Yo creo que uno siempre tiene que llamarlo a Él y Él nos va a acompañar, nunca nos va a dejar solos. Hablábamos un poco de esos dones y es tan importante. Yo antes de hacer cada cosa siempre hago como un pequeño cantito, yo Espíritu Santo llega. Entonces yo creo que es importante que nosotros, no digo que porque lo hago yo es así, pero es que el Espíritu Santo es maravilloso, ¿no? Entonces que podamos igual llamarlo a Él siempre y saber que va a estar con nosotros. Y Angie, te da el don de fortaleza. Exactamente, Sí, fortaleza. Así mismo es. La verdad es que es una cosa maravillosa, nuevamente, el compartir con ustedes. Yo creo que es una buena forma también de reflexionar sobre lo que hacemos y también cómo podemos ser fuente de apoyo o red de apoyo para otras personas a mi alrededor, que pueda yo saber que estén sufriendo o no, pero dar igual esa mano amiga y ese hombro amigo para que pueda también así estar allí con nosotros. La palmadita. La palmadita o el abrazo, abrazo. porque los abrazos son sanadores, eso es una Sí, cosa maravillosa. Bueno, entonces nos ponemos en Bueno, oración. unos cuantos avisos, ¿no? Para mañana. Sí, por claro. supuesto. Primero recordarles que a las 6 de la tarde tendremos el último programa, cerrando ya el Tríodo Pascual. Vamos a tener experiencias de testimonio de cómo Dios cambia la vida de las personas, porque la resurrección es transformación de la propia vida a la luz de la fe. Así que los esperamos mañana para escuchar, ¿verdad?, cómo Dios ha entrado en la vida de las personas y cómo la fe ha hecho dar un giro a la vida de estos hermanos.
También recordarles que a las 9 de la noche se estará transmitiendo, si Dios lo permite, la Vigilia Pascual desde el Santuario Nacional. Así que manténganse en sintonía de Radio Claret Digital. Igual también quisiera agregar que ahorita justo después de aquí vamos hasta Roma, al Vaticano, con Ok. el Papa para el Via Vía Crucis. Crucis. Ok. Exacto, así que por favor no se despeguen, que seguimos con la programación. Así que vamos entonces a la oración final. Creo que la podríamos hacer todos juntos. ¿Cómo no? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer las diferencias. Y bueno, que no sea nuestra palabra, sino la de Él la que siempre nos lleve, ¿no? Que así Amén. sea. Amén. Que estén bien, que tengan una feliz noche.